Ver, es un corto bastante accesible. No había mucho que hacer. Se van a poner más interesantes estos problemas a medida que vayamos introduciendo más funciones. Entonces, por ejemplo, con la velocidad simplemente tenían que derivar esta función. La recomendación era escribir la función de posición en términos de funciones potencias para ir viendo bien cómo se deriva. Sí. La regla del cociente también, pero ahí tal vez sí era recomendable simplificar un poco porque después de utilizar la regla del cociente con la velocidad, con la de la aceleración, tenías que haberlo hecho también y si no estaba simplificado. Entonces, digamos, aquí la velocidad es simplemente menos 50 por t al cubo. Bueno, por t a la menos 3 porque la potencia baja en uno, más 5 por t a la menos 2. Y lo único que nos queda que está contencioso es que, digamos, tenemos que poner las unidades de la velocidad y de la aceleración. Entonces nos estamos moviendo en kilómetros, pero el tiempo lo estamos midiendo en horas, entonces la velocidad está en kilómetros por hora. Ah, y por eso es que puse lo del motor. Y por eso es que puse lo del motorista. Un motorista generalmente se mueve en kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, es que, pero ¿cuál valor? No, pero es que ahí estaba pidiendo, digamos, o sea, si eso lo hiciste aparte, no se toma en cuenta, pero sí necesito la función de velocidad. Y ahora la aceleración, derivo esta. Entonces cuando deriva esto tengo 150 por t a la menos 4 menos 10 por t a la menos 3. Pero ahora, ¿cuáles son las unidades acá? Kilómetros por hora al cuadrado. ¿Ah? Sí, es que la idea era poner las unidades, pero no es mucho. Solo entonces ahí son todavía menos, pero digamos, hay, sí, solo tenías que poner horas, de ponerte por horas, entonces, no sé, pero si tienen todo bien derivado van a ser por lo menos 40 puntos en este problema. Ya después ahí vemos el detallito de las unidades. Entonces, luego, ¿qué necesitamos hacer? Tengo que encontrar esta derivada. Aquí, como pueden ver, hay una combinación de regla del producto y regla del cociente. Entonces, este está interesante de derivar, pero simplemente lo vamos derivando poco a poco y finalmente vamos a obtener la respuesta. Entonces, primero empiezo derivando el numerador. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? Ajá, 3x al cuadrado menos 1 por e a la x más uh-huh, e a la x que ni se percibe esta. Y luego, cuidado, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con los paréntesis. Entonces, todo esto tiene que estar multiplicado por 4 la raíz cuadrada de x menos 1. Yo creo que esta va a ser una penalización mayor si les faltan paréntesis acá. Entonces, luego, ¿qué hago? Tengo que derivar el denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada del denominador? Ajá. Ajá, 2 partido la raíz de x o 2 por x a la menos un medio, no importa mucho. Al cubo menos x por e a la x. Luego todo esto dividido, esta expresión elevada al cuadrado, que esta no se puede simplificar más. Si la desarrollaron, digamos, está bien, pero no hay... Sí, ¿qué pasó, Willy? Menos 4 medios. Es que la derivada de 4 por la raíz cuadrada de x. Esto es simplemente
4 por x a la 1 medio. Y luego aquí, digamos, aplico la regla de la... Ah, pusiste 4 medios en vez de 2. Ah, eso está bien. Sí, digamos, si pusieron 4 medios está bien. Es 2 por x a la menos 1 medio o 2 partido la raíz cuadrada de x. Había varias formas de escribir esto. Pero vieron, aquí la más difícil era la regla del producto. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vimos la clase del martes está sintetizada en estas dos páginas del libro de trabajo, el de las funciones trigonométricas con el círculo unitario y luego digamos cómo están las gráficas de la función seno, coseno y tangente. Y como pueden ver solo son dos páginas, pero son dos páginas bien condensadas, con un montón de detalles que pudimos cubrir el día martes. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a encontrar las reglas de derivación de las funciones trigonométricas y como van a ver estas reglas, ahorita voy a hacer una pequeña excursión en tratar de justificar por qué la derivada de seno es coseno. Cuando ya presente ese resultado, lo único que necesitan saber y pues lo que necesitan aplicar es, bueno, tengo que encontrar la derivada de seno es coseno. En este caso sí voy a tratar de hacer toda esta gran excursión porque sí es bueno tratar de entender por qué la derivada de seno es coseno. Entonces ahorita va a haber una gran excursión sobre encontrar la derivada de seno y vamos a tener varias paradas. Que vamos a tener unos límites trigonométricos que ni vamos a demostrar. Van a ver un poquito de identidades trigonométricas y vamos a regresar a la definición de la derivada. Entonces, para encontrar la derivada de seno y de coseno, hay que utilizar los siguientes límites trigonométricos especiales. Uno todavía se puede comprobar con el primero. El segundo se puede comprobar con el primero. Ahora el primero sí, esta sí es una excursión que no nos vamos a meter, sino eso se los va a dar como un valor dado. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x. Entonces digamos, ¿qué problema miran con este límite? Si lo quieren evaluar de manera directa, ya conocemos que seno de 0 es igual a 0 y x es igual a 0. Entonces este es un límite que tiene una forma 0 sobre 0. Entonces este límite es indeterminado, pero eventualmente se puede evaluar. Y parte de la prueba para poder encontrar que este límite es igual a 1 parte del hecho de que en algún momento tratan de decir que seno de x es aproximadamente igual a x. Y luego x dividido x es igual a 1 y ya nos queda 1. Pero esto es algo que se los voy a dar como dado. El siguiente límite trigonométrico que este sí se puede comprobar es el siguiente, coseno de x menos 1 partido x. Entonces este otra vez si lo evalúan, 1 menos 1 es igual a 0, 0 partido 0 es otra vez un límite indeterminado. Este si multiplico por coseno de x más 1, divido coseno de x más 1 y utilizo identidades trigonométricas y este límite trigonométrico especial, puedo encontrar eventualmente que este límite es igual a 0. Entonces ahorita no voy a hacer estos dos ejercicios, sino esto se los voy a dar como valores dados. Ustedes van a ver que estos van a aparecer cuando estemos tratando de terminar de encontrar la derivada de seno. Pero otras cuestiones que vamos a necesitar también el uso de identidades trigonométricas. Y estas identidades trigonométricas sí se van a usar hoy un montón porque también se necesitan para las derivadas de tangente, cotangente, secantes. Entonces también se necesitan, sí se necesitan las siguientes identidades trigonométricas. Entonces, la que ya pudimos comprobar es la que del teorema de Pitágoras. Si dividimos todo dentro de la hipotenusa,
nos queda que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, se simplifica esta ecuación. Y esta es bien bonita porque en algún momento, digamos, lo que podemos hacer con esta ecuación es dividirla dentro de seno al cuadrado. Y si la divido dentro de seno al cuadrado, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? 1 más coseno partido seno. Coseno partido seno, ¿cuál función es? Es que estoy dividiéndote esta ecuación dentro de seno al cuadrado. Es cotangente. Entonces, digamos, unas funciones que todavía no vimos sobre ayer, pero hoy se van a ver, es cotangente. Cotangente es coseno de x partido seno. ¿Y por qué dividido seno al cuadrado te da 1? Seno al cuadrado dividido seno al cuadrado me da 1. Coseno al cuadrado dividido seno al cuadrado, cotangente al cuadrado. Y 1 partido seno al cuadrado, esa es la que me da cosecante. Entonces aquí pueden ver que surge una nueva identidad trigonométrica solo dividiendo la primera respecto a seno al cuadrado. Entonces aquí están empezando a surgir nuevas funciones trigonométricas, que estas no se utilizan tanto como seno, coseno y tangente, pero igual en unos problemas surgen. Entonces es bueno que miremos esta como el recíproco de seno y cotangente como el recíproco de tangente. 1 partido tangente y esta 1 partido seno. Entonces, ahora, ¿qué sucede si esta misma ecuación la divido ahora por coseno al cuadrado? Seno dividido coseno, ahí sí me queda tangente. Luego, esta dividido con coseno al cuadrado, 1. Y luego, digamos, del lado secante, sí. Secante al cuadrado. Entonces, lo interesante es que estas tres parecen tres identidades trigonométricas independientes, pero en realidad solo son variaciones de la identidad trigonométrica que viene del teorema de Pitágoras. Entonces aquí hay una nueva función, secante 1 partido coseno de x. Entonces, estas las vamos a necesitar hoy. Otras que vamos a necesitar son las identidades de suma de ángulos. Estas en su momento las vamos a ir viendo con más y más detalle. Vamos a ver que son bastante útiles para varios problemas. Entonces, digamos, ¿qué necesitan hacer? Si quieren sumar los ángulos de seno o los ángulos de coseno, en estas seno y coseno se alternan. Entonces tengo que esto es igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Esta va a ser la que más vamos a estar utilizando. Coseno de x más y. Esto empiezo como seno, no, eso es coseno partido coseno. Coseno por coseno. Coseno de x por coseno de y menos coseno de... no, ahora es seno. Seno de x por seno de y. Entonces todo esto es el bagaje que hay detrás de la derivada de seno. Pero esto nos va a permitir apreciar a la persona que se tomó todo el esfuerzo en encontrar la derivada de seno. Entonces, muy bien, todo esto lo necesitamos. ¿Cómo encuentro la derivada de seno? Necesito partir con la definición, entonces necesito utilizar la definición. De derivada. Entonces, si f de x es igual a seno de x, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x partido h. Entonces vieron, aquí está el problema. Otra vez tenemos que este es un límite 0 sobre 0, porque cuando h es igual a 0, aquí me queda 0 y en el denominador también me queda 0. Entonces aquí, digamos, algo que es un poco difícil, que cuesta visualizar, es que uno trata de ver formas de cómo encontrar esta derivada, tal vez dividir aquí las h's, pero eso obviamente no se puede hacer. Entonces algo que no les dice la definición es que si no pueden simplificarla de ninguna otra forma, la única propiedad que ahorita podemos usar es esta propiedad de suma de ángulos.
Entonces, cuando utilice la propiedad de suma de ángulos, esta expresión la voy a reescribir de esta forma. Y ahorita van a ver que esto todavía no me va a decir mucho cuál es la derivada de seno, pero voy a empezar a jugar aquí un poco con los términos y luego voy a obtener la derivada. Entonces aquí tengo seno de x por coseno de h, en este caso y es igual a h, y luego menos seno de h. Ah, sí es más, sí, pues más, sí, gracias, sí es más porque estoy haciendo la de suma. Sí, y es h por coseno de x menos seno de x. Entonces ahorita no, afortunadamente no importa, puedo escribir estos dos términos y luego menos este seno de x. Entonces aquí nos salvamos de no poner paréntesis. Entonces aquí, como pueden ver, todavía está un poco difícil de ver esta derivada, pero la gracia es como que aquí está, ¿ve? Como que aquí está la derivada, pero tengo que seguir agrupando términos. ¿Coseno de 0 cuánto era? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces queda así una x menos una x, ¿no? Sí, estos como que ya se pueden cancelar. Ah, qué bien que viste eso. Eso es más o menos la clave de este problema, hacer esa cancelación. Entonces estos como que se pueden cancelar, pero el problema es que aquí también tengo seno de 0 partido 0. Entonces la idea es que ya lo único que voy a hacer es que voy a agrupar un poco los términos y como que me conviene tener a estos aparte. Seno de h partido h por coseno de x. Entonces, con especial... ¿Ah? Sí, se eliminaron. Ahorita estos se van a eliminar, pero ahorita solo quiero volverlos a escribir. Porque digamos, sí me gusta que el espejo tenga la idea de que esto se cancela, pero solo miremos esto con un poquito más de detalle. Coseno de h menos 1 partido h. Entonces, ¿por qué escribí esto? Es más o menos lo que la idea que tiene aquí Luis Pedro. Entonces, como pueden ver, este límite que tengo acá es donde podemos ya concluir que este es igual a 0 porque tiene exactamente la misma estructura. Solo que aquí es una h en vez de una x. Entonces, podía haber dejado de escribir esto, pero solo quería que se percataran que aquí está este límite jugando en juego. Y luego el único término molesto que nos queda es este seno de h partido h cuando h tiende a 0. Pero este afortunadamente también tiene un valor que es igual a un número bien fácil. Todo esto es igual a 1. Ustedes ya vieron qué es lo bonito de esto. Después de todo este gran viaje, ya podemos concluir que la derivada de seno es coseno. ¿Y qué dice ese seno de x antes del límite? Aquí está, es este. Este es este. Este está aquí. Y este está acá. Lo único que hice es que factoricé el seno de x, solo para que podamos ver que este coseno de h menos 1 partido h es igual a 0. O sea que el seno de x estaba junto al seno de h. Sí, ajá, y también estaba acá de menos seno de x por 1. No entiendo, ¿qué sigue con eso? Lo factoricé. Si factorizo seno de x acá, me queda coseno de h. Si factorizo seno de x acá, me queda menos 1. Y solo para que nos percatáramos de que este era 0. ¿Por qué seno de h partido h es 1? Esto es un resultado que yo les dije que podemos concluir. Es cierto, es cierto. Y esto pueden ver en Stuart, la demostración de que por qué este límite es igual a 1. Y es una demostración interesante, pero es sumamente tediosa. Requiere un montón de geometría, de desigualdades, de decir que seno de x es menor a tangente, tangente es la pendiente de la curva, y luego hacen una serie de vueltas, pero lo importante ahorita es que encontramos ya la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a seguir el consejo de Luis Pedro para sacar la derivada de coseno. Porque ahí Luis Pedro cabal se percató que como que se cancelan unos términos. Entonces, coseno más o menos tiene la misma cuestión.
Entonces encontremos ahorita la derivada de coseno por definición y ya después de esto podemos utilizar este resultado. Entonces coseno de x más h menos coseno de x. Lo que me gustó es que Luis Pedro se percató ahí de que se cancela. Entonces ahí ya voy a usar la eliminación Luis Pedro en vez de hacer esta factorización. Lo único es que aquí solo tenemos un obstáculo que sortear. Necesito utilizar una de la suma de ángulos para coseno. Entonces coseno de x más h, ¿a qué es igual? Límite cuando h tiende a 0. Coseno de x por coseno de h menos, y bien, de ahí viene el signo menos de la derivada que tiene coseno. Seno de x por seno de h menos coseno de x. Entonces, ok, el gran paso de Luis Pedro. Y lo cual tiene razón, obviamente hay que hacer una factorización, pero qué bien que te percataste. Coseno de 0 es 1, coseno de x menos coseno de x se van, y ya solo me quedo con este término. Coseno de h dividido h, ¿qué da? Porque estás borrando los cosenos de x. Ajá, sí, porque se cancelan entre sí. Ajá, y te queda coseno de h dividido h. Sí. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, nos queda todavía este seno, ¿ven? Esto sí no. Me encantó esto, entonces qué bueno que me diste una buena sugerencia. La sección B se va a beneficiar por tu contribución. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta acá? Seno de x no depende de h. Entonces, otra vez tenemos que lidiar con este límite trigonométrico especial. Entonces, este aquí es igual a 1. Entonces, ya vieron que es lo bonito. Ya encontramos que todo esto es igual a menos seno de x. Y si en algún momento se preguntaron por qué la derivada de seno no tiene signo negativo, la de coseno sí, es por esta definición, si uno hace todo el álgebra. Y entonces ya después de esto, buenas noticias. Ya podemos utilizar sin ningún problema que la derivada de seno es igual a coseno. Y esto va a ser el objetivo de esta clase, de encontrar las derivadas de esta forma. Ya en ningún momento se les va a preguntar, bueno, encuéntrelas con definición, porque no tiene mucho sentido este problema. Pero lo bonito es que quiero que se percaten de que como estas reglas que se miran tan bonitas en realidad tienen su trabajo detrás. Vamos a apagar. ¿Sí? Sí, ajá, siempre es así. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios con estas nuevas derivadas. Entonces ahorita los ejercicios de derivación se van a poner más interesantes. Pero aunque se pongan más interesantes, estos problemas siguen siendo preferidos a problemas de inversas o funciones 1 a 1. O graficar con rotaciones y traslaciones, reflexiones y traslaciones. Todavía nos queda un poco pendiente cómo graficar seno y coseno cuando le cambiamos el periodo, le cambiamos la amplitud. Pero todo eso me voy a enfocar en eso el día viernes. Porque yo creo que con las gráficas de seno y coseno sí hubo más dudas. Les voy a empezar aquí con el tema más sencillo. Entonces, digamos, aquí cómo derivaríamos esta función. Sería coseno de x. Ajá, coseno de x más 2 de x queda igual. Ajá, queda igual. Y si en algún momento quieren sacar segunda derivada, pues lo pueden hacer. Esto no es tan difícil. Menos seno de x más 2 por e a la x menos 20. Ahora aquí, digamos, para seno pueden usar sin o pueden usar sen, no sé cuál usaban en el colegio. Yo creo que lo mejor es usar sin, porque en inglés también se usa sin y así uno tiene el mismo nombre tanto en inglés como en español. Menos coseno, porque entonces uno deriva primero el seno y uno multiplica por menos 1.
Ah, y esas derivadas de seno y coseno tienen un comportamiento bien Y bonito. después de menos seno, ¿a qué pasaría? Ah, pasaría más seno, porque la derivada de coseno es menos seno, pero como tiene un signo... Entonces se va repitiendo. Sí, cada cuatro se repiten, entonces ahí pueden haber ejercicios bonitos de encuentre la centésima derivada de seno, pero no deriva uno 100 veces, sino como que uno va viendo patrones. Entonces ahora tenemos este segundo problema. Tengo que derivar e a la x por el seno de x. Aquí digamos cuál es la regla que manda. Sí, coseno y también digamos la regla del producto. No puedes solo copiar el éxito. Bueno, al principio casi que se va a copiar porque digamos derivo e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Ajá. Más e a la x. Pero ¿por qué copiaste el sin X? Ah, porque con la regla del producto de la derivada de la primera. Lo estás haciendo al revés, pero... Ah, bueno, sí se puede, también se puede e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x, sí. Lo único es que yo me estoy acostumbrado a derivar siempre la primera función, porque cuando tenemos cocientes, siempre derivamos la primera función, porque si derivamos la segunda, entonces nuestra respuesta va a estar incorrecta por un signo negativo. Entonces aquí tenemos otra. Entonces tenemos esto acá. Entonces digamos, esta, ¿cómo la derivamos? ¿Con cuál regla? O incluso si se quieren portar, digamos, astutos, pueden hacer aquí una regla del producto como x a la menos 4 por coseno de x. Y esto es perfectamente lícito. Es más fácil, sí. Pero ahorita solo me voy con la regla del cociente, solo por que es la primera intuición que uno tiene. Entonces empiezo derivando la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Menos seno de x. Ahora aquí tenemos que tener un cuidado. Por x a la cuarta, aquí les recomiendo tal vez agregar paréntesis porque puede que en algún momento el x a la cuarta lo metan dentro del seno y tengan menos seno de x a la quinta y eso sí es una función completamente diferente. Tienes que poner entre paréntesis también menos, no importa. Se puede poner adentro el paréntesis o lo puedo sacar ahí si no afecta tanto. Y luego digamos tendría menos, derivo la baja 4x3. por coseno de x. Dividido x a la 8. Sí, dividido x a la 8 y aquí digamos la pueden simplificar un poco más. No se puede simplificar mucho, pero si quieren hacer x al cubo dividido x a la 8 es igual a 1 partido x a la quinta, lo pueden hacer. Entonces les puede quedar menos x por seno de x, menos 4 por coseno de x, partido x a la quinta. Y con esta simplificación ganan algo, no es tan bonito como otros problemas, pero por lo menos ganan algo. Ah, solo factor común de x al cubo, y luego x al cubo dividido x a la 8 es 1 partido x a la quinta. Una pequeña simplificación, que no ayuda mucho, pero es algo. Sí, casi que no. Ah, pero ahorita viene este problema, este sí está interesante. Y este pueden esperar de que en algún momento sí nos surja en problemas donde miremos ya reglas más sofisticadas de derivación. Seno al cuadrado de 4x más coseno al cuadrado de 4. Sí necesitamos regla de la cadena, pero ¿qué otra cuestión interesante miran? No puedes, que Tienen el mismo argumento, entonces aquí es igual seno al cuadrado paréntesis más coseno al cuadrado paréntesis a 1. Entonces todo esto es igual a 1. Entonces solo tengo que encontrar la derivada de 1. Pero miremos qué hubiéramos hecho si hubiéramos seguido el paso de Luis Pedro. Entonces la derivada es 0. Entonces digamos,
Algunos de ustedes ya conocen esa regla de la cadena. Entonces la idea de la regla de la cadena es derivar, digamos, primero por la... aquí hay una triple cadena. No entiendo por qué. Uno, Porque seno al cuadrado paréntesis más coseno al cuadrado paréntesis es igual a 1. los 4x, No importa, pues aunque sean 4x, 8x, siempre y cuando sean el mismo argumento. Es Se- 8 no es 4 por coseno por 2. ahí, ahí está Luis, pero ya le llamó la atención esta. Porque digamos, lo interesante de esto es que si nos vamos con la regla de la cadena, en algún momento nos queda un relajo, pero lo interesante es ver cómo ese relajo se simplifica a cero. Entonces se pueden utilizar otras reglas de derivación, como la regla de la cadena, que ya la vamos a ver el martes. Entonces, digamos, cuando derive esto, primero derivo la función potencia que está afuera, 2 por seno de 4x, luego derivo la función intermedia, la derivada de la función intermedia es coseno. ¿y por qué dijiste que arriba la derivada de 0? Hey, ¿cuál es la derivada de 1? 0. 0, entonces por eso es que solo nos queda 0. Y luego tengo que derivar esta función intermedia, entonces la derivada de 4x es 4. Entonces aquí tengo 2 por 4. Y ahorita tenemos este relajo, pero miremos qué sucede ahora cuando estemos derivando esta otra segunda función. 2 por coseno de 4x. La derivada de coseno es menos seno, entonces aquí voy a tener un signo menos. Y luego multiplico por 4. Vamos a poner aquí el 4, pero aquí ¿qué observan? 8 seno de 4x coseno de 4x menos 8 seno de 4x por coseno de 4x, todo esto aquí es igual. Entonces este es un programa que en algún momento lo pueden tener, pero ahí sí va a estar muy explícitamente indicado que tienen que simplificar, porque ya sea utilicen la identidad trigonométrica o utilicen esta regla de derivación que todavía nos quede pendiente, la respuesta se simplifica a 0. Entonces ahorita los ejercicios se van a poner más interesantes porque tenemos otras funciones trigonométricas a las cuales tenemos que encontrarles sus derivadas. Entonces empecemos a atacar a estas. Entonces ya conocemos que tangente es igual a seno partido coseno. Y lo feo de estas funciones es que estas sí tienen asíntotas verticales y tienen ya dominios que excluyen a un infinito número de puntos. Entonces esta ya la tenemos, es la que tiene la curva en forma de S. Y son estas S que se van repitiendo y repitiendo. ¿Y eso lo vamos a tener que graficar? Seno, coseno y tangente, sí. Secante, cosecante y cotangente, siendo que ya es un poco demasiado porque esas casi que uno se va un poco memorizándolas. Digamos, cotangente, la ventaja es que si en algún momento la quieren graficar es como la gráfica de tangente pero desplazada. Entonces cotangente es 1 partido tangente o coseno de x partido seno de x. Entonces esta es una nueva función trigonométrica para el curso. Tenemos cosecante, este es igual a 1 partido seno de x. Y por último tenemos secante, que esto es igual a 1 partido coseno de x. Entonces, graficar estas funciones es un poquito complicado. Se pueden graficarlas viendo asíntotas verticales y todo, pero lo que sí vamos a poder hacer sin tanta complicación es encontrar las derivadas de estas funciones. Ahí está, como pueden ver, cuál es la clave para encontrar estas derivadas. Necesito utilizar ¿cuál regla? Cociente. Entonces todas estas derivadas se encuentran utilizando la regla del cociente, y como ya conozco la derivada de seno y coseno, entonces solo aplico la derivada de seno y coseno en el orden adecuado y luego simplifico esa regla del cociente para ver a qué se simplifican las derivadas de estas funciones. Entonces todas estas derivadas se encuentran utilizando la regla del cociente y alguna que otra identidad trigonométrica. Entonces,
a la hora de hacer estos ejercicios no es necesario que hagan la regla del cociente. Ya cuando conozcan estas derivadas simplemente pueden decir, ah, bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? Es esto. Entonces van a ver ahorita en qué consisten estos ejercicios. Quiero encontrar la derivada de tangente. Entonces la derivada de tangente es seno de x partido coseno de x. ¿Pero aquí es la derivada de seno de x partido coseno de x? Coseno de x dividido coseno de x. Bueno, es Ah, no, porque hay que hacer la que hace la regla del cociente. Coseno. Cuadrado de x. Sí. ¿Por qué ya solo coseno al cuadrado o coseno por coseno? Entonces no voy a escribir dos veces coseno. Menos. Más seno de x Ajá, por seno de x. cuadrado, ¿no? Sí, pongamos ya el cuadrado. Porque al cuadrado. Ah, porque como es la derivada de esta función por la primera función, tengo seno de x por seno de x. Entonces juntos... O sea, lo estás haciendo de una vez. Sí, lo podemos hacer de una vez para que no sea tan tortuoso este ejercicio. Y tenemos esta derivada que es correcta, pero se puede hacer más, digamos, Puede ser sin, ¿no? coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es igual 1. Y luego, O sea que ahí no pudiera yo eliminar el cos x. no se puede, pero por lo menos todo esto es igual a 1. Y luego ya el último paso, que es como es la forma más usual de esta derivada, es, sí, pero es 1 partido es secante por secante, porque como aquí tengo un cuadrado, entonces tengo secante al cuadrado. Entonces esta es la derivada como ustedes usualmente la conocen, la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Algo que es bonito de estas derivadas de las otras funciones trigonométricas es que se repiten mucho. Entonces vieron, tangente está asociada con secante al cuadrado. Vamos a ver que cotangente está asociada con la otra función recíproca. Y como van a ver, estos ejercicios son muy similares entre sí. Solo que aquí vamos a tener un signo menos que nos va a estar molestando un poquito. Entonces la derivada de coseno, ¿a qué es igual? Cotan, menos seno. Pero como tengo un seno en el denominador, tengo aquí menos seno al cuadrado. Y luego aquí hago menos la derivada de la segunda función, que es coseno, pero otra vez por coseno. Entonces aquí la identidad cambió un poquito, pero igual ese signo menos que en qué tanto nos va a afectar, no en mucho. Lo único es que aquí tengamos cuidado, porque ahora como les estoy restando menos 1, multiplicando por menos 1 estas dos, esto ya no me va a quedar igual a 1, sino me va a quedar igual a menos 1. Entonces aquí pueden factorizar este signo menos 1 y tener menos 1 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y todo eso es igual a menos por 1. O simplemente percatarse, bueno, aquí todo esto es la misma identidad trigonométrica multiplicada por menos 1. Entonces ya vieron que es lo bonito. Esta derivada se parece mucho a la de tangente. Pero ahorita, ¿qué más puedo hacer? 1 partido seno es cosecante. Ajá, cosecante y al cuadrado, pero solo porque tengo seno al cuadrado en el denominador. Y las que más me gustan son las de secante y cosecante. En particular me gusta más la de secante porque no tenemos que lidiar con un signo negativo. Entonces aquí tengo secante de x. Entonces esta, ¿cómo la encuentro? Es 1 partido coseno. 1 partido coseno. Pueden utilizar regla de la cadena o mejor aún, utilicemos cociente. Entonces esta van a ver que también se simplifica bonito. ¿Cuál es la derivada del numerador? 0. Y voy a poner ese 0 solo para decir, bueno, ahí derivé respecto a más seno, ajá, más seno de x. Dividido coseno al cuadrado, o lo voy a escribir coseno de x por coseno de x. ¿Por qué? Ahorita van a ver que va a ser algo interesante. ¿Por qué solo 0 más seno de x? Ah, porque como primero la derivada de 1 es 0, entonces tengo 0 por coseno de x
más, bueno, menos 1, este 1 de acá, por la derivada del denominador, pero como la derivada del denominador es menos seno de x por menos 1 me queda seno de x. Entonces aquí pueden hacer más pasos, pero como pueden ver, no es tan necesario hacerlos todos. Yo creo que si en algún momento quieren volver a encontrar estas derivadas, ustedes pueden hacer todos los pasos. Ah, porque ya vieron que estoy haciendo en este último paso. Ajá, y una más, que este 1 partido coseno, que es igual. Secante. Es que estoy escribiendo estas derivadas en su forma usual, porque de esta forma es más fácil trabajar estas derivadas que si por ejemplo quieren escribirlas como seno de x partido coseno al cuadrado de x. Muy pocas personas trabajan la derivada secante como seno de x partido coseno al cuadrado de x. Entonces ya tenemos esta, y aquí como que pueden empezar a ver un patrón. Las de tangente y secante solo tienen secante y tangente, la de cotangente tiene cosecante. Posiblemente van a especular que la de cosecante va a tener ahí un término cotangente. Entonces solo hagamos esta, la derivada de cosecante de x. Y aquí voy a utilizar la notación prima. Entonces esto es 1 partido seno de x prima. Solo para trabajar esto de manera más compacta. Entonces esta también, ¿cuál van a creer que es la derivada? 0 por seno, ni lo voy a escribir, menos 1 por la derivada de seno, que es coseno, partido seno al cuadrado. Eso otra vez con la regla del cociente. Solo que ahora en el denominador tenemos seno en vez de coseno, y por eso es que ahora tengo aquí coseno dividido seno al cuadrado en vez de seno dividido coseno al cuadrado. Entonces otra vez vamos a tener que arreglar un poco los términos. Menos 1 partido seno. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque lo quiero escribir en términos de funciones trigonométricas y en el numerador y no tener nada en el denominador. Entonces aquí tengo este coseno de x que todavía lo tengo pendiente, y luego el seno de x. Entonces lo que sucede es que esta primera, que es igual, ajá, menos cosecante dividido tangente, y lo cual es correcto. Pero si lo quiero poner todo, digamos, en el numerador, y para hacer una asociación de estas derivadas, coseno partido seno es igual a cotangente. Entonces es correcto poner menos cosecante partido tangente, pero esto es un poco más fácil de trabajar. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Y las buenas noticias que les tengo es que esta tablita la tengo aquí en la página 104, mal no estoy, 105. Entonces aquí, digamos, está esta tablita. Entonces aquí la tienen, aquí está toda limpia, y la derivación de alguna de estas funciones. Entonces, como pueden ver, obviamente el ejercicio no va a ser volver a encontrar estas derivadas, sino aplicar ya las derivadas que tenemos en ejercicios aplicados o algo que tenga que ver con estas funciones. Entonces ahorita solo voy a poner aquí, resumiendo, voy a poner todas las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada de seno de x la voy a poner como prima para escribirlo de la manera más compacta posible. La derivada de coseno y la derivada de tangente. Luego tenemos la derivada de cosecante, que es el recíproco de seno. La de secante, que es el recíproco de coseno. Y la derivada de, ¿cómo se llama este? El cotangente. Entonces todas estas aquí son iguales. La derivada de seno es coseno de x. Entonces seno es con coseno y coseno es menos seno. Entonces estas son fáciles de asociar porque estas dos intercambian sus derivadas. Lo único es que coseno de x iba a tener un signo negativo. Entonces eso va a complicar un poquito esto. Tangente al cuadrado, tangente va a estar asociado con secante. Entonces aquí, digamos, cuando derive tangente voy a tener secante al cuadrado.
Y estas son reglas que ya pueden utilizar sin ningún problema. Cosecante y secante son las que, digamos, si siempre tienen la misma función multiplicada por ya sea cotangente o por tangente. Ahora, las segundas derivadas de estas funciones sí van a ser bien interesantes porque vamos a tener que utilizar regla del producto. Y luego cotangente va a tener una derivada bastante similar a la de secante, pero va a ser menos cosecante al cuadrado. Menos cosecante al cuadrado. Entonces, como pueden ver, estos signos como que se están alternando. Más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, esto es el único problema que vamos a tener con estas derivadas, los signos. Entonces, con esta tablita, a medida que hagamos un montón de problemas, nos vamos a familiarizar con estas reglas de derivación. Entonces, ya nos faltan por conocer las derivadas de pocas funciones, solo los logaritmos y las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ya vamos a poder derivar cualquier función que se nos presente, excepto si a alguien se le ocurre poner ahí funciones sofisticadas. Entonces vamos a derivar estas. Entonces, como pueden ver, esta clase tiene dos partes. La primera parte es en tratar de convencerlos de que estas son las derivadas de las funciones, y la segunda parte es hacer ejercicios y ya aplicando las reglas de derivación. Entonces, digamos, en esta, ¿cómo encuentro la derivada de esta función? Ajá. Por menos cosecante. Ajá, ahí van a tener un montón de cosecantes. Entonces aquí utilizo la regla del producto. Menos cosecante al cuadrado como la derivada de la primera función por cosecante de x, CSC. Luego más, pero ahora tengo que derivar cosecante. Entonces la derivada de cosecante, ¿cuál es? Menos cosecante por cotangente. Entonces aquí tengo menos cosecante de x por cotangente de x por la primera función, cotangente de x. Entonces aquí lo único que hay que hacer, digamos, aquí ya tenemos la derivada. Si quieren en algún momento, digamos, pueden trabajar con algún factor común o algo. No ayuda mucho, pero por lo menos se hace más ameno, que se hace más amena la visualización de este problema. Entonces el factor común como que es menos cosecante de x, y luego que me queda dentro del paréntesis. Cosecante al cuadrado, porque aquí solo se va uno de los cosecantes. Y luego aquí en el segundo. Ahora aquí malas noticias. Lástima que esto no se puede simplificar a 1. Esto desafortunadamente no se puede simplificar a 1. Esto es lo más que se puede simplificar. Digamos, hasta aquí es lo más que llegamos. Y ya segunda derivada de este problema ya se vuelve un problema interesante. Sí. Sacaste el menos cosecante de x, porque ahí restaste y cosecante. Ajá. Ah, es que saqué la derivada de cosecante. Aquí tengo la derivada de cosecante. Entonces saco los cosecantes. Entonces cuando saque este me queda solo cotangente por cotangente. Y por eso es que tengo cotangente al cuadrado. Pero aquí cuando saque cosecante, porque tengo cosecante al cuadrado por cosecante de x. Y hay que recordar que la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Entonces por eso es que me salieron estos cuadrados ahí. Sí, ajá, menos cosecante al cubo de x menos cosecante de x por cotangente al cuadrado de x. Esta es otra forma de escribir este problema, menos cosecante al cubo de x menos cosecante de x por cotangente al cuadrado. Y luego aquí ya saco. Porque cotangente por cotangente. Estoy usando reglas de potencias. Tienen la misma base que es cotangente, entonces sumo los exponentes.
Solo que aquí, como pueden ver, los exponentes, como, eso creo que es algo que voy a tener que aclarar, que con las funciones trigonométricas, cuando queremos trabajar potencias de estas funciones, no se hace seno de x al cubo, sino es seno al cubo de x. Entonces hay dos formas de escribir las potencias de estas funciones trigonométricas. Y tenemos esta función. Esta es una aplicación de la regla del cociente. Desde aquí no hay mucho que hacer. Lo único es que tenemos que utilizarlo, digamos, con cierto orden. Esta se puede simplificar bonita. Voy a pedirles aquí que la simplifiquen. Se simplifica un poco. Entonces, digamos que lo primero, tengo que derivar el numerador. Si secante al cuadrado de x por todo este relajo. 1 más tangente de x. Y luego menos. Y ahora tengo que derivar el denominador. Entonces el denominador. Este 1 se va. Que hay un signo menos. Y luego copio la primera función tal como está. Y luego aquí tengo un 1 más tangente de x que lo dejo de esta forma elevado al cuadrado. Como pueden ver, con la regla del cociente prácticamente el denominador no se desarrolla, sino solo vamos acumulando cuadrados, cuadrados, cuadrados. Y luego, ¿qué van a observar con esta función? Como que va a haber una cancelación bonita. Secante al cuadrado de x, voy a distribuir, más secante al cuadrado por tangente de x, menos secante al cuadrado por tangente de x. Por lo menos me pude deshacer de algo. No, pero este no es cuadrado, el cuadrado está afuera. Entonces luego lo que hago es que cancelo estos y me queda esta integral que no... Tal vez a alguien se le ocurra escribir esto como tangente al cuadrado menos 1, pero no se gana mucho. Entonces, digamos, aquí está la derivada. Como pueden ver, en estos ejercicios no hay mucho que hacer. Más que todo aplicación de las reglas de derivación. Entonces tenemos uno más, que este es un poquito tedioso. G de x es igual a... no, este es h de x. H de x, y bueno, este sí no lo vamos a simplificar, este está aburrido de simplificar. Este sí es es más que todo una comprobación de lectura de las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces otra vez nos vamos aquí con la regla del producto. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta derivada? Derivada de secante. Por todo lo que está aquí. Más secante la derivada de todo esto. Secante al cuadrado, secante al cuadrado de x más cos. No se olviden de las x's, tienen que escribir aquí las x's para indicar que son funciones, porque solo tangente o secante, ahí no tenemos ninguna función, es necesario que tenga una variable adentro. Entonces, digamos, esto es todo. Creo que aquí hay que poner un 0. Entonces, vamos. Entonces, aquí solo tenemos que hacer, solo voy a hacer un ejercicio más. Y este es un ejercicio de aplicación de aceleración y velocidad. Les voy a decir ahorita que un resorte amortiguado tiene la siguiente función de posición. Y este se va a ver como un problema bien raro, pero
vamos a decir que S está en centímetros y T está en segundos. Entonces este es un resorte un poco pequeño, posiblemente tal vez el amortiguador de un carro. Entonces la idea es que cómo se va a ver esta función, solo para que miren, digamos, por qué este problema nos interesa tanto. Vamos a poner aquí pongamos aquí un slider entre 0 y 5 y nos vamos en punto 1. Entonces la idea es que ahorita voy a graficar esa función S de t es igual a 4 por e a la menos t u. Y ahorita no la voy a graficar para que miren cómo se va graficando, y coseno de t. Y luego voy a decir que esta está entre 0 y a. Les espero que esté graficando. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo bonito, lo interesante de esta función? Y vamos a cambiar un poco la escala para que no se mire el eje X negativo. Ahí está. Aquí tengo T y S de T. Ah, no, pero esto es step. Yo voy a ponerle aquí unas claves T y S de T. Entonces la idea es que cómo se va a ir viendo esta función. Empezamos en una función 4,0. Quitémosle también la parte negativa del eje Y. No dejemos esto, pongámoslo como en menos 4. Ahí está. Menos 5 y 5 es un buen número para poner esto. Entonces lo bonito es que, digamos, van a ir viendo que esta función como que van cayendo los valores. Le tengo que dar más vueltas. Pongámosle aquí hasta 10. Y vamos a hacer que vaya un poquito más despacio. Esta función tiene un comportamiento bien bonito, porque eso es que les decía que era como el amortiguador de un carro. Entonces cae, se regresa aquí un poco y luego aquí como que empieza a oscilar un poquito. Entonces la idea es que queremos ver cómo se va moviendo la velocidad o aceleración de esta función. Entonces encontremos la velocidad y aceleración de este resorte. Entonces, ¿qué pasó? Aquí como que se están yendo en bandada. ¿Cómo encuentro la derivada de la posición? Tengo que derivar esta función, e a la menos t. Ahora que hay menos 4 por e a la menos t por coseno de t. O sea que a la menos t no se cambia tampoco. No se cambia tampoco, solo que hay un signo menos, pero ese signo menos voy a explicar el martes por qué tenemos un signo menos aquí enfrente. Y luego, digamos, tengo la primera función, pero ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces aquí ya tengo mi función de velocidad, y como van a ver, esta función de velocidad también es una función que va haciendo este comportamiento de que va subiendo y bajando, pero cada vez se está atenuando el comportamiento. Entonces encontremos la aceleración. Hay cortos. Entonces solo derivemos esto, y con esto yo creo que ya tuvimos suficiente el día de hoy. Aquí tenemos que hacer dos productos, pero solo encontremos la aceleración. La derivada de e a la menos t es e a la menos t por menos 1. En la siguiente va a haber un menos seno. Entonces va a haber por 4 e a la menos t por seno.
El signo menos de coseno se canceló con este menos que tenía enfrente. Y luego, digamos, aquí sigamos continuando el segundo término. Esta otra es por 4e a la menos t, seno de t. Y luego más, bueno, no, aquí sería menos 4e a la menos t, pero la derivada de seno aquí es igual coseno de t. Entonces, que miran de interesante acá. Se van los cosenos y nos queda que nuestra aceleración es igual a 8e a la menos t por coseno de t. No, por seno de t. Y solo pongamos las unidades. Es un 8 de seno de t. Entonces aquí tengo centímetros por segundo al cuadrado y aquí tengo centímetros por segundo. Entonces, digamos, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Aquí como que sí había prisa por el examen de razonamiento situación. ¿Qué examen tienen? ¿Sí? Déjame pagar las horas.